Somos Digital Signature, creadores de la digitalización tributaria en México. Te invitamos a reflexionar en este espacio sobre la digitalización como política pública, sus desafíos y oportunidades ante la agenda de gobierno rumbo al 2030. Agenda Digital 2030. Digital Signature, creadores de la digitalización tributaria en México. Hola, ¿qué tal? Soy José Antonio Hernández y somos Digital Signature. Y el día de hoy emprendemos y queremos compartir con nuestros escuchas un nuevo proyecto asociado a nuestro podcast que va a ser el tema asociado a la Agenda Digital 2030. Como ya sabemos y es una noticia de todos los días actualmente, pues el nuevo gobierno entrante tiene la tendencia y está promoviendo la creación de un gobierno digital. Esto a partir de la creación de una agencia de transformación digital que va a estar impactando pues, en todo el espectro de la administración pública a nivel federal y en donde hay grandes retos que se han comentado ya dentro de esta nueva agenda, como la creación de una digitalización unificada por parte de las autoridades, la interoperabilidad, el manejo de inteligencia artificial, la generación de un buzón o de una ventanilla única y también un expediente único digital de los gobernados. Esto, desde el punto de vista teórico, pues obviamente no es nuevo, no es privativo de nuestro país, es una tendencia global que creo que vale la pena platicar, pero sí es importante conceder y entender cuáles son los retos y los antecedentes de este proyecto, porque finalmente no es un proyecto que se esté generando de la nada, ¿no? Ya tenemos el antecedente del gobierno de la Ciudad de México, que si bien pues es una de las ciudades más complejas del mundo, pues bueno, todavía lo estamos hablando a nivel local, y aquí pues, ya a nivel federal pues hablamos de un monstruo que implica muchas autoridades, muchos procesos de trámite, un esfuerzo, y que no son esfuerzos que no se haya realizado antes, ¿no? Pero también me gustaría conocer, y con esto hago referencia a uno, pues, a mi socio, amigo, a Fernando Martínez, que pues es experto en todos estos temas y nos va a poder aderezar un poco esta receta que trae. Y vale la pena comentar que esto lo vamos a estar haciendo a través de una serie de entregas durante este año para irnos preparando precisamente para el próximo sexenio, para ver cuáles son los retos también que nosotros, como gobernados, como empresas, nos enfrentamos ante este proceso de cambio que pues se antoja muy interesante, se antoja muy ambicioso y con el que deseamos que este vaya prosperando, porque esto pues obviamente puede redundar en beneficio para todos nosotros. Y sin más preámbulo, Fer, pues me gustaría que nos platicaras precisamente un poco pues de toda esta idea de el antecedente que pudiéramos tener de este esfuerzo que se está planteando ahora por el nuevo gobierno, el gobierno entrante, y pues ver cuáles han sido los resultados precisamente de estos esfuerzos como antecedente de los mismos. Gracias, Toño. Y yo reiteraría en el objetivo que nos estamos planteando en Digital Signature, en esta Agenda Digital 2030. Aquí yo creo que es importante para nuestros escuchas saber las generalidades de un proceso de digitalización. Lo primero es de dónde venimos, qué es lo que se ha hecho en estos temas, en dónde estamos y cuáles son los retos que vamos a enfrentar. Y déjame partir justamente de esta visión que la conocemos bastante bien, en donde hay toda una iniciativa, y esto estoy hablando de la década del 2000, de toda una iniciativa de mejora regulatoria. Ahí es en donde incipientemente los gobiernos, concretamente federal, el gobierno federal, se plantea el reto de cómo mejorar la interacción con los ciudadanos, cómo hacerla diferente. Y pues viene esta parte y se concreta en una ley de mejora regulatoria. Sin embargo, aquí lo importante es ver por qué este reto no se concreta, o al menos a nosotros que nos tocó vivirlo desde el tema tributario, qué pasa dentro de una dependencia de gobierno que es tan complejo que el ciudadano perciba realmente que se está simplificando
y se está mejorando la interacción. Y déjame decirte algunas cosas que yo creo que son bien importantes que nuestros escuchas logren captar. Primero, una estrategia digital siempre parte de la premisa que el ciudadano es el centro de las acciones. Y como centro de la acción, el ciudadano es el que debe de percibir el cambio. Y es en donde voy a empezar a jugar con conceptos, Toño. Pero no percibir un cambio en donde estemos ante una automatización tan fuerte y severa que, por ejemplo, nos impida la interacción con un humano. Esto concretamente en uno de los servicios que en materia tributaria nos tocó emprender. Iniciamos justamente con los procesos de interacción telefónica. Estos procesos de interacción telefónica, pues al principio sonaban novedosos, sonaban atractivos, sonaban que se simplificaba. Sin embargo, ¿cuál es la gran queja del ciudadano? Y si quiero plantear algo que tu menú no me ofrece, ¿a quién se lo pregunto? ¿Qué hago? Este tipo de situaciones, sobre todo en el discurso, suenan bien cuando se dice se pone al centro al ciudadano, pero se nos olvida que los humanos tenemos un accionar muy diferente. El concepto es muy atractivo, sobre todo porque desde que se plantea en esta década, Toño, si algo busca evitar la discrecionalidad, y aquí sí invito a nuestros escuchas, a quien nos vea, trasladarse en la imaginación a una oficina de trámites. Y aquí te invito, Toño, a que nos vayamos a una de las oficinas, la que quieras. ¿Y qué es lo primero que percibes de una oficina? Hoy, hoy todavía, ¿sí? Y me estoy yendo al pasado, al menos lo que nos tocó ver. En una oficina que veías papel. Papel, tiempo de espera, filas, maltrato a veces, digo, no necesariamente, pero inclusive hasta un trato que podría ser hostil por parte del funcionario y el desgaste de tiempo y distancia de tener que ir a acudir a hacer estos trámites, ¿no? Vamos a irlo traduciendo, Toño. Esa interacción con el ciudadano en qué se convierte. Y déjenme llevarlo, sobre todo a quien nos escucha, a la discrecionalidad con la que el funcionario puede interpretar el requisito. Y ahí tú eres especialista en esto, Toño. Una cosa dice la norma, pero si el funcionario en turno que nos está atendiendo interpreta algo diferente, ¿qué enfrenta el ciudadano? Un rechazo. Un rechazo. Sí. Su tiempo y todo, ¿y qué es lo que busca? ¿Y qué es lo que desgraciadamente, cuando estos procesos de digitalización son bien intencionados, lo que buscan, ¿sí?, es abatir la corrupción? ¿Cómo logras que un trámite funcione? Soltando dinero. Pequeñas o grandes cantidades, pero ahí es en donde empieza la discrecionalidad y la corrupción asociada a un trámite. Y ese es un punto que yo creo que es fundamental y en donde hay una resistencia dentro de los aparatos burocráticos a no hacerlo sencillo, hacerlo complejo, hacerlo difícil al ciudadano. Y ahí quisiera cederte la palabra para que un poco podamos hablar de estas generalidades, sobre todo cuando se pretende poner al ciudadano o al contribuyente en el centro de las acciones. Yo pensaría, Toño, que una de las primeras grandes barreras es el marco normativo legal que lo regula. ¿Por qué? Porque es sujeto, y tú eres especialista en esto, a interpretar. Y cuando un trámite se interpreta, es un trámite que se presta a la discrecionalidad, a la corrupción, y es en donde yo te diría, en la década del 2000 y en la década que hoy nos pone esta Agenda Digital 2030, tengo la ligera sospecha que la parte más compleja no es eliminar trámites o simplificar, sino el factor humano y el marco jurídico. Y te dejo ahí para que tú lo comentes. Sí, totalmente, Feri. Y creo que ahí ese es un componente, como tú lo dices, desde el punto de vista teórico, suena muy bien y suena muy antojable este proceso, inclusive en la propia regulación, cuando hablan de que esto se maneje a través de un lenguaje ciudadano simple, el trámite, pero previo a ello, lo que tenemos que hacer es precisamente llevar esa simplificación a las disposiciones
en cualquier ámbito del gobierno federal, ¿no? Nosotros conocemos mucho el tema fiscal, pero también pues, en el ámbito de comunicaciones, en el ámbito de cumplimiento regulatorio, por ejemplo, otorgada una concesión, etcétera. Cada una tiene una complicación y todas tienen un margen de discrecionalidad. Hay que recordar que finalmente los actos de autoridad pues, tienen este componente en donde también hay una valoración de pruebas, donde hay una valoración de requisitos y donde siempre existe el factor humano. Uno de los grandes retos, y coincido contigo, es previo a entrar a este proceso de regularización y de simplificación, que también tiene un componente interesante de complejidad, es pues también hacer un análisis de raíz de las disposiciones para poder llevar a cabo esta simplificación. Y esto se complica más aún cuando hablamos de que esto se puede vincular a un gobierno federal con las entidades federativas y con los municipios, que también tendrían que hacer lo propio para tener una línea y una gobernanza digital integral. Y igual, y como tú lo decías, cuando ya entramos a estos procesos y a la existencia de esta simplificación, que han sido esfuerzos que no necesariamente se han logrado, pues nos vemos que la autoridad lleva al mundo de lo digital la complejidad de lo que estaba en el mundo del analógico. O cuando tiene 3 trámites, los elimina y esos 3 trámites los convierten en uno, pero ponen todos los requisitos que estaban en esos trámites. Entonces, ahí no hablas ni de un proceso de digitalización correcto, no hablas de un proceso de regulación y de eliminación de trámites correcto, y además le trasladas la complejidad al ser humano de no tener inclusive esa intervención o esa interacción con una autoridad. Entonces, estos 3 componentes sumados a la normativa pues, sí pueden generar un verdadero caos. Y ahí, por ejemplo, tú decías, ¿qué resultados se han obtenido? O te cedo la palabra para que nos comentes, pues además de estas trabas, ¿tú cuál otra traba verías para pues, la implementación de esta nueva gobernanza? Bien, yo ¿qué es lo que veo? Viene el tema legal, norma, interpretación. Y después que viene adentro de las organizaciones, llámese gobierno federal, estatal o municipal, hay un tema que es fundamental, que es la homologación de criterios. Homologación de criterios que van acompañados de requisitos. ¿Qué requisitos se le pone a un trámite? Y les voy a compartir justamente un tema que justamente en su momento la COFEMER, un poco era la gran dificultad operativa que significaba abrir una empresa en nuestro país. ¿Por qué es tan complejo abrir una empresa en nuestro país? En donde intervienen la primera complejidad y justamente el tema de mejora regulatoria lo contemplaba. Abrir una empresa en nuestro país o hacer empresa en nuestro país implica la intervención de 3 autoridades. La municipal, en algunos casos, la estatal en otros casos y la federal en la generalidad. Y un poco el hilo conductor en los 3, ¿en dónde estaba? En la identidad del ciudadano. ¿Quién es el ciudadano que está haciendo el trámite? En el municipio, que a su vez va a tener interacción con un gobierno estatal y a su vez con un gobierno federal. Y justamente el lugar común es la identidad. Y ahí quisiera compartir otro de los grandes requisitos en donde se abren las grandes dificultades. Tener que identificar que con quien estoy conversando es con José Antonio Hernández Ross y quien está del otro lado es Fernando Martínez Cos. ¿Cómo lo hacemos digital? ¿Cómo lo hacemos interactivo? Y ahí creo que hay iniciativas interesantes, sobre todo si lo llevamos a lo que el propio Servicio de Administración Tributaria ha hecho, que yo creo que es un esfuerzo que le hace falta todavía mucho por ser completado, con la identidad de nosotros. Ese esfuerzo que se empezó en la década del 2000, en donde se empezaron a levantar datos únicos, y ahorita lo voy a llevar al ejemplo, Toño, y quiero que tú ahí me acompañes. Lo único que yo tengo como identidad única son mis huellas, mi iris, ¿sí? Y mis rasgos fisonómicos. Y resulta que si voy con el municipio,
¿Qué me piden? Mi acta de nacimiento, una identificación oficial para poder tener que una licencia de funcionamiento. Ahí es en donde empiezan las trabas para hacer empresa o hacer negocio en este país. Y si de casualidad caigo en alguno de los rubros de control estatal, es otra ventanilla la que toco. Ya no es el mismo funcionario el que me atendió en la oficina municipal, pero si voy con la federación, el dato en común que tienen todos, ¿cuál será, Toño? El Pues acta de nacimiento, el cuando acta de hablamos de nacimiento. personas físicas. Sí, totalmente. El acta de nacimiento o el acta El acta de constitutiva es nacimiento. equivalente a una Y persona ahí moral. entramos en otro concepto que vamos a estar compartiendo con nuestros escuchas, que es muy interesante, que es el ciclo de vida del ciudadano. Y cada dependencia o cada modelo de negocio tiene un ciclo. Pero pensemos en el ciudadano como un ente vivo que está interactuando, que está desarrollando empresa y en donde tiene esa identidad. Y lo primero, al menos ese esfuerzo que se intentó hacer, que yo diría apenas empezó a concretarse en la década pasada, ¿sí? En ese, yo te diría, del 2010 al 2018, fue cuando incipientemente los registros civiles empezaron a digitalizarse. Pero yo la Totalmente. pregunta que habría, Toño, es, ¿esos registros civiles ya comparten información con las dependencias del gobierno federal, estatal y municipal para hacernos más sencilla la vida al ciudadano? Y te cedo la palabra, Toño. No, totalmente no. Digo, creo que todavía hay un gran reto ahí. Y precisamente igual, ahorita el gobierno habla de un concepto de homologar tecnología, infraestructura y hacer interoperables los datos, ¿no? Inclusive cuando hablan de esta ventanilla única. ¿Cuál es el presupuesto básico de esto que se menciona? Lo que tú dices, que esta información pues ya se encuentre homogeneizada e intercambiada entre las autoridades. Hoy por hoy algo a lo que nos enfrentamos es que, pues efectivamente, inclusive entre dependencias, pues la información se maneja por silos. Y vale la pena comentarlo, este tema de una idea de un expediente único del gobernado, pues no es algo nuevo. La Ley Federal de Procedimiento Administrativo desde hace muchos años lo contempla y efectivamente los grandes retos que presenta esta implementación de esta expediente único precisamente es pues estos ciclos de vida que tú bien comentas, el cómo se alimenta esta información, y tú lo decías, por ejemplo, con las personas físicas, pues con su proceso de nacimiento y baja, inclusive cuando muere, a qué retos, por ejemplo, nos enfrentamos, Fer, ¿te acuerdas? Para tener actualizado un padrón del RFC que no captaba o que no tenía determinada pues los fallecimientos de las personas, en donde pues teníamos ahí pues contribuyentes de 120 años, ¿no? Y no se diga por las empresas, ¿no? Las empresas igual, su ciclo de vida pues inclusive es todavía mucho más corto en algunas ocasiones porque pues no sale negocio, lo que sea, y o el otorgamiento de poderes, y es información que no está nutriendo o que si nutre a una dependencia o una autoridad, pues no se convierte en una base de información que sea interoperable y que se intercambie entre autoridades para generar precisamente esta idea de un concepto de identidad única, de expediente único del gobernante. Entonces, otro de los retos que a mí se me antojan, pues bastante, difíciles, por no decir imposibles de realizar, porque no, digo, siempre se pueden tener avances. E inclusive tú lo decías, y esta parte creo que es importante decir, lamentablemente, y aun cuando hay un gran avance en los procesos de identidad que existen en el SAT, pues como que se quedó, y digo, este sexenio creo que no tuvo un avance de cómo implementar esto, ¿no? La toma de biométricos te genera una identificación de origen, a través de la cual tú tienes una firma electrónica, pero por ejemplo ya la iniciativa privada, hoy por hoy ya no solo se queda con que tú hayas tenido tu firma electrónica o generar un firmado, sino en cada acto, en muchos casos ya están detectando ubicación, vuelven a corroborar tu identidad a través de procesos digitales, vuelven a constatar, hasta hacen un cotejo con identificaciones o con otros documentos en tiempo real. Entonces,
Creo que igual, digo, sí puede servir un parteaguas importante lo que tenemos, por ejemplo, en firma electrónica avanzada con el SAT, pero esto ya nos quedamos cortitos, ¿eh? La iniciativa privada creo que va muy adelante de lo que ahorita se está implementando, por lo menos a nivel gobierno federal el día de hoy. Pero ahí, Ujú. igual algo que a mí me rompe la cabeza, Fer, y creo que no es un tema, es el tema de la protección de datos, porque ahí creo que también el llevarlo al mundo de lo digital, pues somos muy restrictivos y hay una regulación importante ahora con todos los temas de ciberseguridad con nuestra información como ciudadanos, hasta cuando comerciamos, y ahora hasta dónde el gobernado se puede dar esa parte de que el gobernado pues tenga ese temor de compartimiento de su información en todo este proceso de gobernanza digital. ¿Tú qué opinas con eso, Fer? Mira, sin duda, yo creo que así como estamos articulando los temas es si hay homologación de criterios y son criterios uniformes, requisitos únicos, únicos. Es decir, no te pueden pedir más allá de lo que ya aportaste. Y obviamente tienes que entrar en un esquema en donde las organizaciones, y yo te diría, cuando digo organizaciones, pues primero son a nivel federal, son muchas organizaciones, a nivel estatal, pues obviamente tenemos los estados que cada uno gobierna, y cuando hablamos de municipios más complejos se hace. Y tocas un tema que es sumamente sensible, pero creo que en esta primera incursión que hacemos en esta Agenda Digital 2030, tenemos que compartirles a nuestros escuchas el reto y la complejidad que se tiene, porque todo es un dato y ese dato tiene que estar protegido, dependiendo del rol que adopte. Y ahorita déjame retomar el ejemplo de mi acta de nacimiento. Mi acta de nacimiento hoy, pues yo ya puedo incluso hasta tramitarla de manera remota. Cuando digo remoto es ya puedo hacerlo desde la comodidad de mi casa, mi oficina o donde esté en mi teléfono, y son las modalidades nuevas de gestión de datos. Y ahí entra justamente este punto de ¿y qué tan seguros son? Y ahí entramos a otro tema que es fundamental, que no solamente es conceptualizar la lógica en la que fluye un trámite, el requisito que tiene el trámite, sino la seguridad con la que viaja el trámite, y estás tocando un punto que es sumamente sensible, la forma en la que este es almacenado y se mantiene seguro e Claro. inalterable. O sea, tiene toda una lógica. De hecho, afortunadamente, pues ya en poco más de 25 años de estos temas se ha escrito mucho. Sin embargo, el hecho de que lo encontremos escrito no es garantía de que así se ejecute o a Que que se así lleve se así en la haga. práctica, ¿no? La práctica es lo que permite justamente, y creo que aquí, sobre todo para ir perfilando, Toño, y dejar a nuestros escuchas con los temas que vamos a estar hablando pues de manera recurrente durante varias sesiones de esta Agenda Digital 2030, es este proceso, cómo se va dando, en donde hoy pues destinamos y hablamos de generalidades, la identidad, que eso es un tema apasionante. En sí mismo es apasionante y en sí mismo tiene toda una serie de criterios, de regulaciones, de formas en las que se puede interpretar, y a eso tenemos que irle pegando, ¿sí? Servicios. ¿Y qué servicios tengo para poder hacerlo? ¿Y con qué elementos tecnológicos? Y vamos llevándolo a estos retos que tú planteas, porque tributariamente, o al menos hoy, el gobierno federal tiene una ley de firma electrónica avanzada. Y ahí la peculiaridad que tiene, y es algo que afortunadamente nos tocó a ti y a mí vivir de primerísima mano, es una ley, yo no soy abogado, pero yo la veo imperfecta, porque es una ley que regula federación y regula autoridades y ciudadanos. ¿Sí? Le habla al ciudadano en su interacción con el gobierno, sin embargo, no es una ley general que aplique a todos los estados de la República y municipios. Entonces, ahí hay grandes oportunidades de mejora de cómo llevar a cabo algo, ¿sí? Que yo creo que tuvo una buena intención en su momento, pero que desgraciadamente descarriló. ¿Por qué? Pues porque esa previsión legal
no la tuvimos como para ver una ley general de aplicación obligatoria que garantice el primer paso en cualquier trámite, en cualquier servicio, que es la identidad del ciudadano, y una identidad como tú la pones, segura, sí, tiene que ser segura, que se pueda compartir, sí, pero ¿cómo? Que no sea alterada, ¿cómo le hacemos para asegurarnos? Yo te diría, entramos a un tema que para mí es apasionante, que es la identidad única del ciudadano. Esa identidad única, aquí sí creo que es interesante que lo platicamos. Nuestro país carece de un documento de identidad única. Y me voy a explicar, Toño. Si yo veo tu pasaporte y dice que eres José Antonio Hernández Ross, ¿serás el mismo en tu licencia de conducir? Pues Yo debería espero de que ser sí. que sí, espero que sí. Serás el mismo en tu expediente, tú todavía estás joven, en tu expediente de jubilación. Yo quisiera presumir que sí, ¿Serás el mismo en tu seguro de vida? por supuesto que sí. Ok, si te das cuenta, esos roles que tomamos es lo que se vuelve interesante justamente en un proceso de digitalización. ¿Cómo se garantiza que el ciudadano sea único en sus diferentes interacciones? Ahorita solo te di 3 ejemplos, pero hoy desgraciadamente nos tocó enfrentar severísimos problemas de personas que tenían una identidad para el registro, ¿sí? El registro público, otra identidad para su pensión, y cuando querían de alguna forma ejercer el derecho de una pensión, datos diferentes lleva a Situación. individuos diferentes y a un problema legal en donde, a ver, platícame, Toño, y esto lo dejamos para que después lo platiquemos con nuestros escuchas. Cuando tú encuentras en un documento, ya sea en papel o digital, identidades diferentes, te pregunto, Toño, ¿será la misma persona? De entrada puede ser cuestionado que no sea la misma persona y tendrías y ya obligas al ciudadano a entrar a un proceso precisamente para identificarte y aportar evidencia que acredite que son las mismas, pero ya puedes entrar desde procedimientos jurisdiccionales, jurisdicciones voluntarias, tener que hacer un trámite ante la propia autoridad para identificarte, pedir en algunos casos hasta fe de hechos ante notarios para constatar que la persona que se denomina de una forma es conocida como la otra, pero efectivamente, como bien lo dices tú, esto te lleva, pues, obviamente, a lo que estamos queriendo tratar de invertir con estos procesos de digitalización, que es tener esa unicidad en la identidad de las personas, ¿no? Y que de suyo también, pues trae un problema de raíz cuando esta base de datos o esta base de información, como bien lo mencionas, pues no está unificada. Y totalmente, y eso pasa mucho todavía pensando, tú decías, oye, tú, Toño, estás muy joven, pero bueno, vámonos un poquito más hacia atrás, en donde había gente que en actas de nacimiento, como dices tú, en los estudios, en las actas de la secundaria, la primaria, y que se fueron hasta al momento de darse de alta ante el RFC o al aportar sus datos para generar una cédula de profesional, no dieron correctamente sus datos o bien los dieron con alguna omisión o inclusive la propia autoridad cometió algún error en su registro, pues esto obviamente pues te lleva a toda esta complejidad que tú la llevas y que todavía no se ha logrado, digamos, pues corregir, ¿no? Y que implica también otro reto para la idea de generar una identidad única en el mundo de lo digital también, al llevarla de lo analógico, ¿no? Efectivamente, Toño, yo creo que esto es una conversación que nos podría llevar mucho tiempo, pero creo que a nuestros escuchas les va a interesar justamente el que en próximas ediciones podamos platicar de estos y otros temas, de lo que hay en esta Agenda Digital 2030, de la cual pues nosotros acá en Digital Signature nos hemos puesto el reto de hacer esta reflexión con miembros del equipo de Digital Signature y invitados que queremos tener, en donde empecemos a ver este mundo de la tramitología, este mundo de la mejora regulatoria, este mundo de la interacción vía remota, este mundo, algo que creo que tenemos que hablar
del fraude asociado a la identidad y a los datos de las personas, que desgraciadamente ha venido creciendo de una forma brutal y descomunal. ¿En dónde está el valor que agrega un proceso de digitalización al ciudadano? Y sobre todo, ¿cómo se mide? ¿Cómo se mide? Afortunadamente hay metodologías que nos permiten identificar que un trámite está bien diseñado, un trámite está bien hecho, un trámite da el resultado que se busca. Hay métodos para hacerlo. Y creo que de eso pues estaremos hablando en futuras ediciones y tocando estos temas que verdaderamente son apasionantes, pasando por el que más conocemos, que es el fiscal, en donde el fiscal se intentó hacer cosas. Sin embargo, hay muchas cuestiones que están truncas y todavía se prestan a esto que hemos comentado, Toño, de discrecionalidad y corrupción. Y de eso pues creo que habrá oportunidad de platicarlo en próximas ediciones. Totalmente de acuerdo contigo, Fer. Por ahí, tú sabes que a mí me gusta mucho usar frases, ¿no? Y dice por ahí una, que la creatividad requiere el valor de desprenderse de la certeza. Yo no coincido tanto con esa frase porque precisamente lo que nosotros queremos buscar es que estos procesos de innovación y de creatividad pues tengan esa claridad y más porque están vinculados con un acto de autoridad y le den certeza a los gobernados. En la sucesión de programas que vamos a tener y en donde invitamos a todos nuestros escuchas, como bien lo comentabas tú, aparte de hablar de estos temas de área común para que todos los conozcan de manera cercana, les vamos a estar planteando a ustedes, ya lo comentaba Fernando, pues nuestros comentarios de cómo se van a estar generando estos pasos que da el gobierno y que de la mano junto con ustedes podamos estarlos calificando y viendo que efectivamente pongan al ciudadano en el centro y no estén implicando, pues, permítanme decirlo, un pan con lo mismo o una complicación o procesos que realmente no le den certeza. Entonces, de la mano los vamos a ir platicando, conociendo, calificando y tal vez padeciendo o disfrutando, dependiendo de lo que esté pasando. Pero bueno, esta es la apertura de esta nueva serie de pláticas que vamos a estar teniendo sobre el tema. Y pues adelante, les agradecemos a todos nuestros escuchas por su atención. Yo soy José Antonio Hernández en este esfuerzo de Digital Signature por compartir con ustedes la Agenda Digital 2030. Agenda Digital 2030. Digital Signature, creadores de la digitalización tributaria en México.